Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano Argentina. Hola Santiago, ¿cómo estás? Una vez más, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Rodolfo? Un placer, como siempre. Bueno, terminó el primer semestre y Cushman & Wakefield emitió su informe relativo a inmuebles industriales, inmuebles logísticos, que son los que nos interesan. Un informe optimista, ¿no? Sí, sí, optimista y sobre todo me parece que eh, empezamos digamos, a reconocer en números lo que estamos viendo en la calle, digamos. La verdad que nosotros habíamos anticipado esta tendencia. eh, y me parece que tampoco nos vamos a equivocar en la tendencia o en el forecast que estamos haciendo para los próximos 6 meses, de manera que se está comportando todo al menos como lo esperábamos y como suponíamos que iba a pasar. Ujú. Y bueno, los números de a poco están mejorando, la vacancia está bajando. eh, el precio mostró una ligera caída, de manera que eso quizás no es tan bueno porque se aleja bastante del promedio histórico, eh, pero está más o menos en la misma sintonía que estaba el semestre pasado. Eh, y bueno, creemos que es cuestión de tiempo para que volvamos a tener un mercado al que más o menos estábamos acostumbrados en términos de vacancia y de precio. Y ojalá, bueno, la superficie proyectada crezca y podamos seguir creciendo en volumen en cuanto a metros cuadrados en el mercado total. Un poco uno escucha que el mercado inmobiliario en general, de inmuebles particulares sobre todo, ¿no? Está bastante complicado y sin embargo este mercado no. ¿Por qué esa diferencia? Eh, bueno, cada mercado, digamos, en cuanto a los segmentos, es muy particular y responde a un montón de cuestiones que muchas veces, o no necesariamente, aplican para todos esos nichos, ¿no? Es decir, cuando las oficinas pareciera que están sufriendo un poco más, el retail aún más que las oficinas, bueno, la logística parece que finalmente le llegó su momento. Y bueno, por un montón de situaciones que se han dado, que se vienen dando, que son tendencia, que son la continuación, digamos, de algo que estaba sucediendo. El mercado logístico atraviesa un buen momento y creo que todo lo que viene es bueno, en términos de precio, en términos de ocupación, en términos de cantidad de metros construidos, sobre todo porque más allá del boom que se está viviendo, y esto no solo en Argentina, digamos, es una cuestión global, más allá de todo eso que está sucediendo a nivel global, en la Argentina había muchísimo espacio para crecer. Es decir, Mm. el mercado argentino era un mercado, siempre fue un mercado subofertado, siempre fue un mercado, incluso en Latinoamérica, con el menor ratio de metro cuadrado por habitante. Entonces, siempre vimos el techo lejísimo. Y Mm. bueno, veíamos el techo lejos, pero quizás faltaba un poco esa fuerza que nos empuje hacia ese techo, o al menos a buscarlo. Y bueno, hoy sigue estando lejos ese techo, pero al menos hay algo que nos está llevando, eh, al menos a empezar a pensar en eso. Fíjate que el mercado está en boca de todo el mundo, creo que como nunca. eh, Inversores, empresas, medios, incluso están eh, prestándole atención. No hay ningún, o no veo ningún jugador grande ni mediano que no esté observando los números de este mercado y que no esté pensando cómo entrar, cómo empezar a ser parte de esto, porque evidentemente lo que va a pasar y lo que está pasando, o lo que está pasando y lo que va a pasar es grande. Ujú, ujú. Bueno, en relación a eso que decís, digamos,
el mercado logístico en general se le está prestando atención, un poco impulsado por el e-commerce, y justamente en el informe inmobiliario del primer semestre ustedes dicen que este crecimiento de los inmuebles logísticos también tiene que ver con el e-commerce, ¿no? O sea que por ahí vendría, digamos, el incremento de la ocupación. Sí, sí, viene por ahí, sobre todo por ahí, y creemos que va a seguir pasando por ese lugar, digamos. Hoy la forma de consumir, como ya hemos comentado, creo que contigo y con varios, muchas veces, digamos, la forma de consumir ha cambiado y este aislamiento, si querés, nos llevó a aquellos que comprábamos un poco por internet online a hacerlo más, a los que no lo hacían a empezar a hacerlo. Bueno, todo eso que se activa detrás de cada clic de compra, en algún punto de esa cadena termina en un depósito, o Claro, empieza en un depósito, si querés. claro, Entonces, básicamente, mientras más de estos clics sigan sucediendo, mayor espacio vamos a necesitar de almacenaje. claro. En primer medida, las empresas lo solucionaron como pudieron, eh, pero el impacto de la cadena logística en una empresa es muy grande, entonces seguramente las empresas van a buscar de qué manera hacer más eficiente todo esto y bueno, poder entregar más rápido y a menor costo, donde Claro, básicamente va a terminar impactando en el número de la compañía. claro. Ahora, además, siguiendo con el tema del e-commerce, ¿no? El e-commerce necesita de también inmuebles más pequeños, logísticos, más cerca de los consumidores. Y justamente en un comentario que haces vos en la nota de prensa al último informe, hablas de las oportunidades de refuncionalizar o convertir viejos galpones, ¿no? Para esta última milla. Esto quiere decir que estamos hablando por ahí de depósitos que no son los típicos triple A que, digamos, venimos siempre conversando acerca de ellos, ¿no es cierto? Por ahí depósitos de menor categoría que se refuncionalizan en función de que se necesitan espacios menores e insertos en la ciudad. ¿Esto es así? Sí, sí, esto es así. Ahí lo que nosotros vemos son enormes oportunidades para inversionistas o para desarrolladores que quieren entrar en este negocio, porque se da la situación, digamos, de que aparecen viejas, o no viejas, antiguas, si querés, en realidad en la mayoría de los casos tampoco son tan antiguas porque quizás están en esos lugares hace mucho, pero las exigencias de las industrias hacen que las plantas se mantengan actualizadas todo el tiempo, entonces realmente no son inmuebles viejos ni obsoletos, Mm, cuentan con un montón de cuestiones de seguridad que están actualizados. claro, La gran ventaja es que tienen ubicaciones, digamos que hoy si vos las quisieras pensar desde cero, sería imposible, digamos, sería imposible pensar en una planta de 30, 40 mil metros a 15 minutos del obelisco, con todas las medidas de seguridad, con la accesibilidad y con la capacidad de almacenar en esa cantidad de metros un montón de mercadería, porque los códigos, digamos, ya no lo permiten. Bueno, nosotros tenemos plantas en venta, digamos, que han pasado, están en desuso, digamos, porque las industrias han decidido mudarse, relocalizarse a lugares más funcionales para la industria. Y bueno, son una tremenda oportunidad para esta logística de última milla. Y la refuncionalización de esos espacios me parece que es una gran oportunidad para muchos para entrar y poner un pie. Hoy en Estados Unidos la refuncionalización de espacios industriales eh, también está en auge, y no solo de espacios industriales, de espacios de retail, de shopping centers, digamos, de lugares que quizás su uso hoy no está en alza y bueno, se decide refuncionalizar por la ubicación que tienen básicamente y permiten, como te digo,
con una inversión no monstruosa, porque no hay que construirlo de nuevo, digamos, Claro, hay que adaptarlo, permite quedar en una ubicación que de otra manera no sería posible, digamos, porque no hay disponibilidad de tierra, porque los códigos no lo permiten, bueno, por esos motivos básicamente. Entonces, ahí vemos una tremenda oportunidad para entrar a jugar en este mercado bueno, que tiene un montón de cosas buenas y mejores por venir, ¿no? claro, claro. Y hablando de los centros de distribución más clásicos, si se quiere, también el informe habla del crecimiento de San Eduardo, del famoso triángulo de San Eduardo, ¿no? Entre las rutas 8 y 9, ahí donde se abre el acceso norte. Esa era una tendencia que se esperaba, ¿no? Sí, ese es un poco el submercado por excelencia, digamos, de, de centros logísticos. eh, y tiene, bueno, nada, corre, digamos, hace tiempo ya con los mejores indicadores, pero bueno, también lo que hay que entender y reconocer es que, de vuelta, la tierra ahí es escasa, la posibilidad de nuevos desarrollos se acota cada vez más, por lo que necesariamente vamos a tener que empezar a mirar hacia otros lugares que cumplan esa función, digamos, o que vengan a reemplazar, o porque en realidad no es reemplazar, es a sumar a eso, a ese submercado. Y yo creo que hay lugares y hay corredores que tienen el mismo o incluso mejor potencial que el Triángulo de San Eduardo. Mm, Pero bueno, esto es un poco, viste, cómo funcionan casi todos los mercados inmobiliarios, digamos, un poco eh, cuesta romper eh, ese paradigma de que un lugar es el mejor, digamos, y que necesariamente no hay otros tan buenos. Pero bueno, ya el mercado de oficinas ha dado sobradas muestras de eso, el mercado residencial ni hablar, y creo que ahora llegó el momento del mercado logístico de mostrar que el Triángulo de San Eduardo sigue siendo un lugar, lo seguirá siendo siempre un gran lugar, claro, pero bueno, la tierra se acabó. No hay más. claro. Entonces, aparecen, yo estoy convencido que hay otros lugares que tienen un enorme potencial y que son incluso mejores en términos de conectividad que el Triángulo. Ujú. Bueno, vamos cerrando, si te Si querés saber parece. cuáles son, Sí, te lo puedo perdón. decir. ¿Cómo? Si querés saber cuáles son, Sí, te puedo claro que nos decir. interesa, sí. No, eh, la verdad es que todo lo que, digamos, y esto es una opinión personal, todo lo que para mí suceda encima del camino del buen aire, Mm, eh, está destinado a ser exitoso, me parece. ajá, Porque cuando ese camino o esa autopista se complete y termine siendo el segundo anillo, digamos, claro, alrededor de la capital, va a terminar, digamos, va a terminar cerca del puerto de Buenos Aires, cerca del posible puerto de La Plata, con conexiones hacia la ruta del Mercosur, eh, a, a, nada de Ezeiza, a nada de la capital federal. claro. Entonces, a la conexión de la 8 y de la 7, digamos, de acceso oeste y acceso norte. Cualquier cosa que suceda allí para mí es muy interesante prestarle atención, sobre todo para desarrolladores y para las empresas. Hoy hay un proyecto muy grande del Grupo Posadas ahí que está desarrollando 70.000 metros, que de verdad me parece que en poco tiempo, digamos, cuando eso esté terminado y funcionando, me parece que va a ser un punto de referencia sin duda del mercado logístico, digamos. Mm, Creo que ese depósito va a ser tenido y tomado en cuenta como un punto de referencia y va a ser el primero de varios sobre ese corredor, me parece. claro. Ujú. Bien. Sí, realmente, como vos decís, ¿no? Cuando se complete bueno, el Camino de la Ribera, que es la continuación del Camino del Buen Aire, indudablemente eso va a ser realmente una línea de comunicación fundamental, ¿no? Muy importante, es verdad. Sí, sí, Sí. sí. Ujú. Y ya la verdad que no falta mucho para que suceda. A veces a mí me cargan porque lo vengo diciendo hace mucho y la realidad es que el trazado y la obra de la extensión
comenzó hace, yo no quiero decir, no quiero mentir, pero me parece que por lo menos hace 10 años que yo vengo viendo obras allí, pero bueno, la realidad es que está más cerca que cuando Claro. empezó al menos, y me parece que va a ser una obra que va a cambiar radicalmente un poco la visión sobre los submercados Ujú. incluso los precios. Sí, 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 Va a sí. ser interesante. Sí, además va a generar un acceso a toda una zona que es difícil de acceder hoy, que es toda la zona de Padua, toda esa zona oeste-sur, ¿no? Que tiene difícil accesibilidad y esa vía le va a dar otra vida a toda esa zona, con lo cual para toda la gente que vive ahí va a ser interesante la logística, cómo va a poder acercarse, ¿no? Sí, sí, ni hablar, y la conexión del norte con el sur, digamos que ya, bueno, un poco con el paso del Bajo, eso se ha mejorado, pero hoy, digamos, siguen, al menos en aquella zona, digamos, después de los 20, 25 kilómetros de la capital, digamos, hay que volver hacia acá y volver a salir hacia el sur, y con esto, digamos, eso ya no va a ser necesario, entonces los tiempos se van a cortar mucho, las distancias también, eh, y va a ser creo que en algunos años, digamos, cuando estemos hablando de esto, me parece que el nuevo triángulo va a estar por allí, me parece. Ujú. Mirá. Bueno, veremos en unos años cuando volvamos a hablar. Lo hablamos. Si estaba en lo cierto o A no. ver si había adivinado o no había adivinado Santiago Iser. Bueno. Sí. Bueno, muy bien. ¿Querés agregar algo más? Creo que hicimos un repaso más o menos de estado de situación actual. No sé si querés alguna cosa más añadir. No, no, simplemente esto que hablamos al principio, digamos que eh, quizás lo enfocamos más desde un lado de los desarrolladores Mm, o de los inversores, digamos, que quieren entrar, pero hoy se está dando algo que yo no vi muchas veces en los últimos 10 años, te diría, que es una ventana de oportunidades para los ocupantes de los metros, ujú, casualmente, eh, con porcentajes de vacancia. Vos pensás que hace 2 semestres estábamos cerca de los 20 puntos, hoy ya estamos por debajo de los 15, más cerca de los 14 que de los 15. Esa tendencia va a seguir bajando, pero hoy incluso nos encontramos en una ventana o en un marco de oportunidad para las empresas que ocupan metros y alquilan metros, ujú. de ocupar espacios de grandísima calidad por precios históricamente bajos, digamos, o históricamente en la línea baja Claro, de la línea histórica, si querés, ¿no? claro. Entonces, hoy casualmente se da por eso te decía que no vi otro momento así, o no, al menos no lo recuerdo, eh, que sea una gran oportunidad para entrar y una gran oportunidad para los ocupantes de metros de tener grandes acuerdos comerciales por espacios nuevos. Claro. Bueno, un poco lo habías anticipado cuando hablamos después del informe del primer trimestre, ¿no? Esto ya lo habíamos comenzado a ver. Sí, sí, lo habíamos comenzado a ver y me parece que cuando hablamos aquella vez, me parece que la vacancia en aquella vez que hablamos era cerca del 19, Sí, 20%, hoy es cerca del 14%. Entonces lo que va sucediendo con esa ventana de oportunidad básicamente es que se va claro, achicando se va achicando. y se va, y se va a cerrar. Yo creo que fin de año, principio del año que viene, eso de vuelta está cerrado, digamos, y las enormes oportunidades que hay hoy para ocupantes metros y para hacer grandes contratos de alquiler ya no va a estar. Por eso me parece que este plazo que hay de acá a fin de año o al Q1 del 2022 va a ser ese momento de la oportunidad y después, bueno, habrá que esperar o ver cómo el mercado va a evolucionar, pero seguramente ya no estarán ni esa superficie disponible ni esos precios tan Claro, convenientes. claro, claro. Bueno, Santiago, muy claro como siempre. Será hasta la próxima. Te agradecemos. Bueno, un placer, que sigas bien y nos volvemos a encontrar pronto. Dale, gracias, Santiago. Hasta luego.
Grupo Logístico Andreani, Cushman & Wakefield, Quintino Material Handling Solutions, Urbano Argentina,